Bienvenidas, bienvenidos todos a su tercera sesión de la materia de Ciencias Sociales. Bien, ahora veremos los factores de la independencia. Tenemos dos tipos de factores para comprender mejor el contexto de la independencia de México. Los factores internos y los externos. Vamos a comenzar con los internos. Algo que hay que comprender es que la complejidad que tiene el proceso de independencia es debido a las diferentes situaciones que se vivía en ese momento. Uno de ellos es en la Nueva España, que es como se llamaba México, existió una sociedad llamada criollos o el criollismo, que posteriormente podemos verlo. Ahorita lo que yo estoy mostrándoles en la pantalla son tres imágenes que tienen que ver con esta tendencia criolla. Uno de ellos es una nueva identidad, la identidad novohispana, que la podemos ver con la Virgen de Guadalupe. Realmente los criollos son aquel sector de la población que eran descendientes directos de los españoles peninsulares. Sin embargo, ya se habían arraigado tanto a la tierra de la Nueva España que ya habían formado su propia identidad fuera de la península. Ellos buscaban una identidad que tendría que ver con esta tierra, estas costumbres, y a eso lo llaman criollo. Y como emblema tomaron a la Virgen de Guadalupe. También aquí tenemos otra imagen de una familia criolla, como podemos ver. Los criollos, aunque eran personas bastante adineradas, no tenían derecho a los cargos más grandes, por así decirlo, o los cargos políticos más importantes, como los virreyes, como algunas alcaldías mayores, y tampoco en la iglesia, como son los obispos, y también, obviamente, el puesto de cardenal. Todos estos puestos más importantes eran reservados solo para los españoles nacidos en la península. Eso siempre, como de una manera, chocó con la sociedad criolla, porque ellos pues ya se habían considerado novohispanos 100% y al no tener ya la autoridad máxima, eran marginados de cierta manera, por hablar de algo, ¿no? De los criollos. Pero ya las otras sectores de la sociedad novohispana, como los mestizos o los indígenas, también tenían sus propias marginaciones. Otro factor importante interno son las reformas borbónicas. Se les conoce así porque son reformas administrativas de leyes y políticas económicas que principalmente fueron otorgadas por los reyes borbones, esta dinastía que gobernaba España ya a partir del 1700. Las reformas principalmente eran políticas que hacía de una manera que la Nueva España no podía comerciar con otros tipos de territorios virreinatos, solamente con la península ibérica. Eso disgustó muchísimo a los criollos en su momento y también pues que no podían como ascender a cargos importantes en la política novohispana. En las económicas había demasiados impuestos. En ese momento los reyes borbones estaban en guerra con Francia y con Inglaterra, por lo tanto requerían que todos sus virreinatos contribuyeran a la guerra y había diferentes impuestos que tenían que pagar los novohispanos. Y obviamente entre más impuestos, más difícil es la vida para un pueblo. Entonces los impuestos de los borbones pues realmente provocó un descontento general en toda la población. Y también otra reforma importante fueron la reforma de los territorios, que ahora las provincias pasaron a llamarse intendencias y había diferentes tipos de intendencia, territorios, dependiendo de la importancia económica que cada población otorgaba al reino de la Nueva España. Eso también provocó otro descontento más. Así que, en lugar de las reformas borbónicas, en lugar de facilitar la vida del Imperio Español o del rey, como en su origen se había pensado, provocó un descontento general. También tenemos lo que es la política exterior, que es un gran impacto, ¿no? Que ahorita veremos cómo es que las diferentes situaciones externas impactaron directamente en la población de la Nueva España.
Y por supuesto, también tenemos lo que es la explotación de algunos sectores de la población, ¿no? Por ejemplo, sobre las encomiendas, que eran estos territorios donde los jefes o patrones españoles tenían el derecho de la mano de obra y también las rentas de ese lugar. Y obviamente muchos derechos humanos, pues en ese momento eran violados y no se comprendía realmente las costumbres indígenas. De una manera, mucha población fue marginada, pues principalmente por eso, por las costumbres distintas, por hablar diferente, la discriminación estaban al día y el abuso estaba a la orden del día, ¿no? Esos eran los factores internos. Sin embargo, en los factores externos que tuvieron que ver con la independencia, también tenemos aquí 4. Uno de ellos, la Ilustración. También conocido como el siglo XVIII que se dio, el siglo de las luces, la Ilustración es una fuente de inspiración del hombre, más profunda que el humanismo, donde resaltan principalmente una nueva filosofía de vida, porque ahora el hombre, que es el centro del universo, tiene ahora los derechos naturales universales para el hombre, del derecho a la libertad, a elegir su propio destino, y grandes pensadores, principalmente se da esto en Francia, pues promueven las libertades naturales y los derechos del hombre, ¿no? Tenemos personajes tan importantes como Jacobo Rousseau, como Voltaire, John Locke en Inglaterra, Isaac Newton, grandes pensadores y científicos de la época que promueven la ilustración, el método científico, etc. Pero este pensamiento ilustrado provoca en sí como que muchos de las personas tomen esta nueva forma de pensarse y repensar a la sociedad. Otro factor también importante que podemos ver en nuestra imagen es la independencia de las 13 colonias, ¿no? Las 13 colonias eran unas colonias de origen británico que se encuentran en Norteamérica y que realmente con la nueva tendencia de la ilustración y como personaje central ponemos a George Washington, pues realmente provoca eso como comprender cómo las 13 colonias es un paradigma o un modelo que le da la influencia a la Nueva España para independizarse. Entonces también fue un factor importante externo. Y por supuesto no puede faltar la Revolución Francesa, que llega con estas ideas de la Ilustración, pero ya puestas en práctica. La libertad, la fraternidad, la igualdad son los derechos esenciales, ¿no? Tanto que impregna a toda Europa a quitarse del yugo monárquico y pensar en las repúblicas, que algo que no se había visto. Y realmente Francia fue el primer país europeo donde realmente pudo existir una república auténtica o la primera revolución social. Por eso es un modelo que es importante comprender. Y finalmente, de los factores externos, tenemos la invasión napoleónica a España. Eso es algo también muy importante, ya que Napoleón Bonaparte, que en ese momento dominaba ya toda Europa, con algunos problemas que tenía con Portugal, pasa con su ejército por España. Sin embargo, su objetivo primordial era conquistar también España. Y al conquistarla, casi sin oposición, provoca que los reyes españoles o los reyes borbones, que en ese momento era Fernando VII, abdiquen, es decir, que abandonen la corona española a favor del hermano de Napoleón, que como podemos ver aquí, José Bonaparte, ¿no? Que también lo ponen a él. Y José Bonaparte se convierte en monarca español. Esto provoca un gran descontento en todo el imperio español y que muchos territorios o virreinatos en América quieran independizarse, porque ahora el gobierno ellos lo consideran como ilegítimo, porque ahora ya no deben obediencia a su rey Fernando VII, sino ahora a José Bonaparte. Y eso es una intervención extranjera, provocando que las personas se levanten contra el gobierno gachupín.
o sea, francés. Para hacer más fácil la comprensión del proceso de independencia, los historiadores han puesto 4 etapas importantes para entenderla: el inicio, la organización, la resistencia y la consumación. 4 etapas importantes que veremos a continuación. De la primera etapa, el inicio, lo que tenemos que pensar cuando hablamos del inicio de la independencia es una figura central, que aquí podemos ver la figura de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Un cura, sacerdote, un personaje bastante polémico en la historia de nuestro país, pero esencial para entender también el proceso. Le llaman el padre de la patria. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Veremos ustedes qué opinan de eso. Lo más importante que tenemos que entender de Miguel Hidalgo es que él es un criollo de la sociedad criolla, y podemos entender cómo él tiene esta influencia importante de la Revolución Francesa porque es un hombre letrado. Los sacerdotes y los curas de ese momento eran personas bastante letradas, es decir, intelectuales, que se daban a comprender y a escuchar noticias de lo último que hay en el mundo. Entonces Hidalgo, con esta influencia francesa y también estadounidense de una nueva forma de comprender el mundo gracias a la Ilustración, promueve tertulias, y entre ellas se reúne con varios personajes muy importantes también criollos. Podemos tener ahí a Josefa Ortiz de Domínguez, a Miguel Domínguez, que es su esposo, dos personajes muy importantes porque son corregidores en ese momento de la Nueva España, que representan el poder político. Y también tenemos a 2 militares que también tenemos aquí, Ignacio Allende y también Aldama, que son oficiales en ese momento del ejército novohispano de los Dragones de la Reina, un gran regimiento de caballería, uno de los más emblemáticos de la Nueva España, y representan el ejército. Y por supuesto Miguel Hidalgo, que representa la iglesia. Aquí podemos ver cómo lo militar, lo político y lo eclesial se unen para poder conspirar contra el gobierno. En ese momento, a eso se le conoce como la conspiración de Querétaro, porque esas tertulias que yo les había dicho que eran reuniones para poder convivir, para hablar de temas, realmente se convirtieron ya en conversaciones para conspirar contra el gobierno novohispano, que si recordamos, en ese momento, ahora Nueva España estaba bajo el gobierno de José Bonaparte, o sea, los franceses. Entonces se da lo que muchos hemos ya escuchado, el famoso grito de Dolores. Y uno pensaría, pues ese es el grito que vemos que el presidente pues hace cada año, el gobernador, los presidentes municipales, que podemos ver, ¿no? Cada madrugada del 15 de septiembre. Pero este tradicional grito no se dio como muchas veces se cree, ¿no? Porque realmente lo que Hidalgo hace es, como fue descubierta la conspiración de Querétaro por las autoridades novohispanas, adelanta su plan, y lo que él es, como era cura o párroco de ese lugar, pues hace que la gente se levante en armas contra el gobierno gachopín. Por eso su grito realmente fue fue muerte a los gachupines, viva Fernando VII. Eso fue lo que dijo Hidalgo. Tenemos estas costumbres de pensar que dijo viva México, que dijo viva la independencia. Eso no puede ser posible, porque Hidalgo realmente no pretende una independencia. Lo que él quiere es levantarse contra el gobierno francés de José Bonaparte. Por eso grita muerte a los gachupines y viva Fernando VII, el legítimo rey de España. Sin embargo, el movimiento de inicio de independencia fue muy desorganizado, a pesar de que tenían bastantes personajes importantes, ya que la experiencia de Miguel Hidalgo no era buena con aspectos del movimiento social, con movimientos militares, principalmente en sus campañas, que tuvo al principio muchas victorias, porque las autoridades españolas pues no contaban con esa respuesta de la gente o del pueblo llano. El principal sector o clase social
que apoyó a Hidalgo fueron los mestizos. Los criollos no lo apoyaron porque temieron que estos disturbios destruyeran sus negocios y sus comercios. Y los mestizos, que en la verdad pues eran un sector medio de la población, se verían mejor beneficiados si existiera un movimiento para quitar a los franceses del poder. Y los indígenas jamás apoyaron el movimiento de independencia porque tenían bastantes privilegios por el rey, ¿no? En ese momento. Sin embargo, también tenemos nociones importantes como que Hidalgo promovió mucho el periódico El Despertador Americano, donde hablaba las ideas de la ilustración, el poder político, cómo se puede cambiar, incluso una idea de la abolición de ciertas esclavitud para tomar también el apoyo de los indígenas. Mas les vuelvo a repetir, jamás los indígenas apoyaron a Hidalgo. Una de las batallas más famosas y que también fue una tendencia del movimiento de Hidalgo fue la batalla de la Alhóndiga de Granaditas. Esta batalla, aunque fue una victoria aplastante por los insurgentes, que ahora vamos a llamar a todas las personas insurgentes que no están a favor de la corona española, los insurgentes hicieron una batalla bastante dura contra los realistas, que son aquellas personas que apoyaban la corona, en la batalla de la Alhóndiga de Granaditas. Sin embargo, al tomarla, saquearon toda la ciudad de Guanajuato. Y entonces Hidalgo se dio cuenta que no tenía la capacidad para poder contener a sus tropas, ¿no? Del saqueo, de las violaciones, de todo el maltrato que las tropas hacían. Entonces, por eso ya no quiso avanzar hacia la Ciudad de México, ¿no? Una decisión bastante polémica que terminaría con la derrota de Hidalgo y el fusilamiento de todos sus seguidores en esta primera etapa de la independencia. Bueno, ahora continuaremos con la segunda etapa del proceso de la independencia llamada organización. En esta parte, como figura central, tenemos a la figura o el personaje de José María Morelos y Pavón, otro sacerdote y cura, y algunos historiadores también lo consideran discípulo de Hidalgo. Pero algo bastante interesante de Morelos, a diferencia del primero que vimos, realmente Morelos comprendía muy bien al pueblo novohispano y sabía las necesidades que requería una independencia, ya no depender ni de los franceses en primer lugar y tampoco de los españoles. Es así, con esa inspiración de la ilustración, donde Morelos hace un documento que es considerado uno del primer documento importante llamado Sentimientos de la Nación. Y ahí expresa Morelos la importancia de la independencia, de un pueblo independiente, ¿no? Mas no deja claro si una monarquía o una república, ¿no? Pero sí de un pueblo independiente, diferente al español, ¿sí? Entonces ahí se toma con esas ideas. En ese momento surge algo diferente en España. Los españoles obviamente no están contentos con el gobierno francés de José Bonaparte. Incluso le apodan Pepe Botellas, porque tomaba bastante, ¿no? Y entonces los españoles se alzan en armas contra los franceses y los expulsan. Pero en ese momento, ya que expulsaron a Napoleón y a su hermanito, se quedan solos sin rey, porque Fernando VII está exiliado. Entonces hacen una junta llamada las Cortes de Cádiz. Y es ahí, en las Cortes de Cádiz, donde los españoles que tienen tendencias ideales a la ilustración, llamados un partido liberal o moderado, crean la Constitución de Cádiz. Una constitución que forma que el gobierno ahora del rey Fernando debe de tener límites, ya no tener un poder absoluto, sino dividir el poder en tres: el legislativo, ejecutivo y judicial. Y con esa influencia, Morelos toma la influencia de la Constitución de Cádiz y hace la primera constitución en estos territorios, ¿no? En la Nueva España, llamada la Constitución de Apatzingán.
que aquí también la podemos ver. Y es la primer libro de leyes para el Estado que en adelante sería conocido como el Estado mexicano. Y es ahí donde se funda ya una constitución que respalda una independencia. Y así pasó. La campaña militar de Morelos en un inicio fue excelente. Grandes militares se unieron a él, como los hermanos Galeana y su gran amigo también, Andrés Quintana Roo, que hoy ya tiene su propio nombre de estado. Sin embargo, otro de sus compañeros, Antonio López Rayón, realmente veía que Morelos pretendía una república en su momento al final. Y a López Rayón, uno de sus generales, ya no le parecía eso. Él pensaba que era lo mejor era hacer una monarquía. Entonces comenzaron las diferencias entre el movimiento de Morelos, tanto que hubo una ruptura. Y entonces el movimiento de Morelos se fue debilitando poco a poco, ¿no? Y todavía peor, cuando llega de España, después de las Cortes de Cádiz tuvieron su éxito, Fernando VII regresa a España y elimina las Cortes de Cádiz, desconoce la Constitución de Cádiz y se proclama de nuevo rey de España absoluto, por así decirlo. Y al ver que las colonias como la Nueva España estaba en guerra de independencia, él envía a Félix María Calleja, uno de sus generales más brillantes en ese momento, y con el mando de virrey y con la misión de destruir a la insurgencia. Félix María Calleja llega a la Nueva España y empieza a eliminar el movimiento de Morelos, y lo consigue. En la batalla del Puente de Calderón, derrota por completo a las fuerzas insurgentes, captura a Morelos y es fusilado, ¿no? Y es así como termina la segunda etapa del proceso de independencia. Bien, pues ahora vamos a ver la tercera etapa, que es conocida como la etapa de resistencia. Esta etapa es una etapa bastante, pues, compleja, porque ya no existía una figura central, por así decirlo, para el movimiento insurgente. Sin embargo, uno de los discípulos de Morelos, que tenemos aquí en la pantalla, es el joven en ese momento oficial Vicente Guerrero. Y sí, del estado de Guerrero viene por su nombre. Vicente Guerrero es el último de los insurgentes, por así decirlo, que resiste en contra de los realistas. Y hay más, pero él es como la figura más como importante de ese momento. Y Vicente Guerrero hace diferentes tácticas que se conocen como la guerra de guerrillas, que es la única manera que puede enfrentar a las tropas de Calleja. ¿Qué quiere decir esta táctica? Es una táctica que ocupan principalmente las resistencias, las células de resistencia contra un poder más fuerte, porque no es enfrentar al ejército directamente a campo abierto, eso sería un suicidio. Lo que realmente hace Vicente Guerrero es tener pequeñas cédulas de resistencia en diferentes territorios, así si ves capturado una, existe otra, y de esta manera es como un avispero que es difícil de erradicar. Vicente Guerrero se hace famoso por sus diferentes emboscadas y también por la manera de resistir contra el gobierno realista, pero no es suficiente para ser realmente una amenaza contra el gobierno español. Otro personaje que a mí me parece bastante fascinante es el que tenemos en pantalla también aquí al lado, que es Francisco Javier Mina. Un español. Es un español peninsular que fue influenciado bastante por la Ilustración y por las Cortes de Cádiz, que incluso se levantó en armas contra Fernando VII en España, fracasó, fue a Inglaterra y consiguió apoyo. Hombres y dinero le fueron dados. Luego se fue a Estados Unidos, consiguió más hombres y más dinero, luego al Caribe y posteriormente llega a la Nueva España para apoyar a los insurgentes. Algo único, porque realmente no se habla mucho de Francisco Javier Mina, pero él hizo bastante su campaña contra los españoles en la Nueva España, a pesar de él ser también un español. Y así llegó él a los estados de que hoy es, o en los territorios que hoy es Tampico,
baja hacia el Bajío. Sin embargo, pues con las diferentes formas y pensamientos y que no se pudo organizar bien con Vicente Guerrero, pues lo capturan y también es fusilado. Esta tercera etapa es, como yo les he comentado, es difícil porque realmente no hay una figura fuerte como anteriormente tuvimos, ¿no? Sin embargo, la resistencia sigue, por eso se le conoce de esa manera. Bien, pues a continuación tenemos la última etapa, la cuarta, que se llama o se denomina la consumación. Y es bastante interesante porque tenemos aquí pues a unos personajes importantes que tenemos que dar y también procesos como el abrazo de Acantempan. ¿Qué es este suceso? ¿Por qué es tan famoso? Realmente aquí es algo importante porque también tiene que ver con España. Fernando VII, al disolver las Cortes de Cádiz, pues obviamente le da mucho poder a los realistas y a los españoles peninsulares y refuerza lo que son las reformas borbónicas. Eso ya no le pareció correcto al sector de la clase social criolla, que en la Nueva España pues ya no podían aspirar a más y era el límite. Y por eso los criollos nombraron a un capitán general para ellos, que en ese momento era Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide tenía el apoyo, el dinero y los soldados por medio de los criollos y buscó para poder ser más legítimo su poder, buscó a Vicente Guerrero para poder llamarse también él insurgente. El famoso abrazo de Acantempan, que lo podemos ver aquí en la pantalla, es la unión de los criollos y los mestizos, por así decirlo, de nuestro país. Y es ahí como es donde nace esta alianza de Guerrero y de Iturbide y fundan el ejército Trigueranti, o el ejército de las tres garantías. ¿Y cuáles eran estas tres garantías? Se pueden preguntar. Las tres garantías principalmente era que siempre se tiene que aceptar la religión católica, que es obligatoria en estos territorios, la unión tanto de las clases sociales criollo y mestizos, y la independencia del territorio, ¿no? Entonces, estas son las tres garantías que el ejército de Guerrero y de Iturbide promovían. Con esa unión, nada pudo detenerlos. Los criollos y los mestizos derrotaron ejército tras ejército realista hasta llegando a tomar la capital. Y con este apoyo y el soporte de los criollos, cuando el último virrey que llega a las costas de Veracruz, llamado Juan O'Donoghue, tiene que firmar los tratados de Córdoba. ¿Y cuáles son estos tratados de Córdoba? Que sí se firmaron en Córdoba, Veracruz, que es la independencia del Imperio Mexicano, como ya se le denominaba, porque obviamente querían erradicar todo lo que tiene que ver con España. El nombre fue cambiado para poder darle más prestigio al movimiento insurgente. Es así como tenemos la independencia de nuestro país como el imperio, una monarquía, y como emperador, Agustín I. Obviamente que Guerrero no quedó tan satisfecho con eso, porque él era la idea de una república, pero con tal de ganar la independencia, pues ya apoyó también la monarquía de Agustín. Y es así que la nación mexicana nace un 27 de septiembre de 1821, una fecha que también tenemos que tener en cuenta, no solamente la del 16. Y es teniendo a Agustín I como emperador de todos los territorios mexicanos, que son desde las Altas Californias hasta Panamá. Es así como concluye el proceso de independencia.